María Campuzano, llevo el gabinete de prensa de este Colegio Profesional de la Educación. Es un honor tener aquí a un colegiado que no es de Madrid, pero es como si lo fuera. Es un colegiado de nuestro colegio de Cataluña, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? El caso es que existe una corporación de derecho público que está representada en las diferentes comunidades autónomas y que lo que hace es defender desde la sociedad civil los derechos de los colegiados, de los profesores y de la sociedad en su conjunto, porque el fin último es mejorar la calidad de la educación, ¿no? Yo conozco al autor desde hace mucho tiempo por su pertenencia a la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato. Tengo que darle las gracias por la colaboración que ha tenido siempre en este colegio, por su disposición a trabajar en común en favor de, como vuelvo a decir, de la calidad de la enseñanza. Y hoy le acompañan dos personas que son las encargadas de hablar de este libro y supongo que de algunos otros temas colindantes, porque el título desde luego es absolutamente atrayente en estos momentos, pero yo querría saber qué hay detrás de todo este título, ¿no? Nada más, darle las bienvenidas a este colegio profesional y tiene la palabra en el orden en el que, Felipe, tú decidas que la tenga. El editor, supongo, en primer lugar. Pues muchísimas gracias por la presentación y por la acogida. Yo soy Manuel Oriol, soy el editor y seré extremadamente breve porque a quien queremos realmente oír es a las dos personas que toman la palabra a continuación. Yo únicamente como editor, es decir, como se puede decir un lector con cierto poder decisorio, casi lo que podemos decir es, lo que puedo decir es por qué nosotros hemos publicado este libro. Y en primer lugar, podríamos decir que es un libro que creemos que responde a un momento presente. Es un libro de historia, pero estamos en un momento de grandes cambios, una época de cambios, o quizá, como se ha dicho también, quizá aún más un cambio de época. Una época de incertidumbres, de muchas novedades, la panorama nacional, pero también internacional, ante los cuales es fácil, bueno, tener una mirada ingenua, ya sea pesimista o optimista ante la situación. Hay una mirada apocalíptica ante las nuevas situaciones o una mirada ingenua, digamos, utópica, que avecina que va a venir ahora por fin los nuevos tiempos que van a superar todo lo pasado. Ante estas posturas, nosotros creemos que mirar la historia, mirar hacia atrás, tomar perspectiva, siempre nos ayuda, no solo, como se suele decir, para no cometer errores, sino también para ver que a lo mejor las novedades que vemos hoy en día no lo son tanto y podemos aprender mucho mirando hacia nuestra historia. El segundo motivo es que es un libro centrado en la historia de las ideas políticas en España, y eso también es algo de agradecer. Ver cómo todas las ideas políticas que han forjado nuestro mundo están también cristalizadas de una manera peculiar en nuestra propia idiosincrasia, en las personas, los grupos, las naciones que han actualizado y que han vivido en primera persona esas diferentes ideologías, esas diferentes formas de ver la política. Y en tercer lugar, y quizá no menos importante, es que el libro además está muy bien escrito. Está muy bien escrito, se lee muy bien, se lee muy agradablemente, y eso a día de hoy he de decir que tampoco es algo que se deba dar por descontado, más bien es difícil de encontrar. Así que por todas esas razones, y porque el autor ya es un autor conocido para nosotros, ha publicado otro libro en nuestra editorial, decidimos publicarlo y esperemos que tenga el éxito que creemos que merece. Nada más, animarles como editor a que lo compren, pero más que lo compren, a que lo lean. Eso es lo importante. Me toca, yo creo que también, hacer de presentador y por tanto hablará en primer lugar el prologuista del libro, Octavio Ruiz Manjón. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y me ha dicho que obvie su largo currículum, pero sí quiero mencionar su último libro, muy interesante, Algunos hombres buenos, que ha publicado recientemente y que también les recomiendo. A
continuación hablará el autor y si hay tiempo creo que podemos dar un turno también de diálogo y de preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Yo creo que se oye, pues, por los que estamos, que no, tampoco hay problema. Ya, supongo que la mayoría de ustedes conocen ya perfectamente esa anécdota de que la crítica teatral más breve de la historia se publicó en Londres hace ya años y constaba de 2 frases. La primera decía: ayer se estrenó esta obra de este autor. Y la segunda frase solo tenía una palabra, que era ¿por qué? Entonces, a los que hacemos crítica literaria, crítica de libros de historia, nos corresponde un poco contestar al porqué. El porqué de un libro, el porqué de que nos reunamos, de que ustedes hayan sentido el interés de saber las características del libro. Es verdad que en esa tarea de explicar el porqué del libro yo no soy totalmente neutral. Desde el momento en que acepté la invitación de Felipe José para prologar el libro, pues me hice en cierto modo también pues, patrocinador del libro, porque realmente creo que el elemento, digamos, la línea que dirige el trabajo de Felipe José de Vicente es muy interesante y no es nada habitual en la producción historiográfica que es normal en la vida española actual. Por lo tanto, a pesar de que yo no sea completamente neutral, pues supongo que me pueden disculpar y eso tampoco me incapacita totalmente para dar contestación a esa pregunta del porqué de este libro en este momento. Tendría que decir de entrada, además, que es un libro atractivo, es un libro de una calidad que a mí me parece indiscutible, porque está hecho con una notable exigencia desde el punto de vista académico en su presentación formal. Ya les digo que yo suelo hacer crítica literaria de libros de historia habitualmente en algunos medios, en el cultural y en revistas de libros, es habitual. Y hay un tipo de libro en el que nunca puedo dejar de señalar un aspecto que me parece a veces poco serio, que es que los libros no lleven un trabajo mínimo de elaboración que se refleja por lo menos en un mínimo indispensable para hacerlos razonables, que les puede parecer una tontería, pero a mí no me lo parece, y además no estoy acostumbrado en que la producción que se hace de libros de historia en otros lugares deje ese aspecto, y es que los libros lleven un índice. Creo que para el mínimo tolerable es que sea un índice onomástico. Sería deseable incluso a veces hacer un índice que creo que tampoco es tan difícil de análisis de los contenidos, que eso es realmente algo habitual. Y me he encontrado en los últimos años pues personas, muchas veces investigadores jóvenes, que me dicen: no, es que el editor se negó, dijo que un índice no, que eran 10 páginas más, y que no. Y realmente en esos casos siempre he disculpado al autor novel, porque el autor novel realmente bastante tiene con ver su libro publicado, entonces no da esa batalla. Pero siempre les digo, bueno, cuando te instales profesionalmente, que en estos momentos en la vida española y mucho en la vida universitaria es una cosa realmente problemática, porque la edad a la que se está produciendo esa instalación profesional es a veces muy alta, pues no lo consientas más. Que sea la última vez que consientes aparecer en un libro sin índice, porque es que son libros desnudos desde el punto de vista científico.
eso le da una pésima impresión. Y yo sé que en el caso de Felipe José, y en este caso además felicito especialmente al editor por haber sido sensible a esta demanda, porque sobre todo los escritores jóvenes están luchando contra eso. El editor ha sido sensible y es un motivo de satisfacción. Hombre, además del índice, pues debe ser respetuoso con el aparato crítico, con la forma de tratar las cosas. No hay que sacrificar al lector a base de notas a pie de página, como hay en algunos libros en donde ocupa la nota al pie de página el 60% del texto. Hay una forma mucho más ágil de escribir, se pueden indicar las referencias desde el punto de vista de las fuentes sin necesidad de apabullar. Pero la erudición se puede presentar de muy diversas maneras y hay que estar muy atento a eso. Y en ese sentido creo que la erudición del libro de Felipe José está no solo en ese índice final, sino en la forma de presentación del texto. No está escribiendo de oídas, no está haciendo una presentación de oídas, sino que realmente está trabajando sobre una continuidad de la trayectoria de la vida política española, sobre todo de las corrientes liberales, con un profundo conocimiento de las fuentes que además se transparenta en el texto. Eso lo hace, yo creo, pues, muy valioso. En mi opinión, yo disfruté mucho en su momento, porque pensé que para escribir un prólogo era muy conveniente leer un libro. No siempre se hace así. Y algunas veces los prologuistas, urgidos por esto, colocan pastillas, que se dicen, y cosas que tienen relativamente que ver, aunque a mí me pareció muy interesante la lectura, y creo que por otra parte la reflexión a la que me llevó la lectura era la reflexión normal, porque yo participo de ese punto de vista de subrayar el interés del pensamiento liberal, de la tradición liberal, del liberalismo como moral social, que decía un amigo nuestro y un profesor de la universidad, que articula la vida española. Felipe José de Vicente ha hecho también una tarea que tampoco es habitual en la historiografía española, que es la tarea de poder de sintetizar con ánimo de divulgar, y a la vez que ha mantenido toda la exigencia científica que cabía pedirle, pues tiene una realmente, como ya se ha dicho aquí, tiene una notable capacidad de comunicación en su forma de presentar las cosas. El tema de la cuestión, ¿es un libro de divulgación? Sí que lo es, pero es un libro de una excelente síntesis. El aspecto de la divulgación no supone superficialidad. Se puede ser exigente y tener una buena capacidad para divulgar las cosas. Y además, en este sentido, es una tarea que no es muy usual. Yo no sé, pues, recuerdo en el mundo de la contemporánea, pues a personas, colegas míos como Juan Pablo Fusi o Fernando García de Cortázar, que se han atrevido con la divulgación, porque normalmente, muchas veces, las personas con las que los profesionales de enseñar historia nos encontramos, y digo esto de profesionales de enseñar historia, permiten una mínima, una brevísima excursión desde el punto de vista teórico, es que podemos ser historiadores o no serlo. Enseñamos historia, pero a veces puede uno no ser historiador, y desde luego no soy de los que participa en la idea de que determinado autor, y sobre todo determinado autor de éxito, no es historiador. ¿Qué es ser historiador? Historiador es el que hace historia y hace buena historia. Para mí no hay otra cosa. No depende del título, ni del cargo, ni hay que ser catedrático de universidad, ni catedrático de instituto. Hay que hacer buena historia y está en el mercado, y la buena historia se abre paso. Bueno, pues a los que estamos en este negocio de enseñar historia, pues todos tenemos amigos y cuñados. Los amigos se pueden cambiar, los cuñados son inevitables, los tienen ya el resto de la vida, y nos preguntan muchas veces, pues nos preguntan siempre por el libro.
vida como para andar leyendo muchos libros. O sea, ¿cuál es el libro de la Guerra Civil? ¿Cuál es el libro de la Inquisición española? Bueno, y claro, los historiadores nos resistimos siempre a decir el libro, porque sabemos que nunca es un libro, sino que hay que leer varias cosas, hay que contrastar. Si es que no decir lo mismo es que no sois objetivos, no, porque estamos viendo las cosas de forma distinta, ¿no? Pues bueno, pues cuando llega ese tipo de puñado, pero lo que quiere es el libro, que lo que quiere es la introducción, hemos estado siempre con una enorme carencia de ese tipo de libros que se van abriendo paso en el mercado editorial español. Muchas veces lo han hecho historiadores de fuera de España, y en una especie de no sé cómo llamarlo, si colonización historiográfica que se sufrió en su momento, donde parece que si la historia de cualquier fenómeno español nos la cuenta un inglés, es mejor, es más creíble. Y que nadie de los que se sonría porque voy a decir nombres, es decir, hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Al primer inglés al que le dijeron que hiciera una historia contemporánea de España, dio la casualidad que se llamaba Raymond Carr, y Raymond Carr hizo realmente un maravilloso libro. Podía habernos caído un viernes, y podíamos estar ya el resto de nuestra vida sufriendo la colonización de alguna persona de ese estilo. Hemos tenido grandes nombres en ese mundo, hemos tenido a Raymond Carr en contemporánea, podría decir pues John Eliot en otro periodo. O sea, que no hemos tenido mala suerte, pero esa idea de hacer desde España pues esa tarea de divulgar, de hacer asequible el pasado histórico, no ha sido muy frecuente. Y Felipe, yo creo que tiene un punto de insensato. No somos muy amigos porque no nos tratamos mucho, pero yo creo que tiene un punto de insensatez en algunos casos, y esto ha llevado a meterse en este tipo de empresas intelectuales como es la que hoy día nos ocupa. Yo creo que en ese sentido, ya es el segundo aspecto que trato del libro, me parece un notable éxito, me parece realmente un libro muy recomendable. Yo doy clase, como tantos otros profesores, a esto que se llama la Universidad de los Mayores, en la Universidad Complutense. Al final yo creo que todos vamos a ser Universidad de los Mayores, o sea, al paso demográfico que vamos, no sé dónde vamos a sacar jóvenes para la universidad. Pues yo creo que ese es un libro perfecto para ese tipo de personas que realmente se interesan por la España contemporánea. Después Felipe pues se ha metido en una línea argumental de gran calidad y de gran interés, que es subrayar la tradición liberal y el impacto del liberalismo para la comprensión del mundo contemporáneo, que es, en mi opinión, como este profesor que citaba antes, que era Vicente Cacho, pues es una de las grandes morales sociales del mundo contemporáneo, una de las grandes formas de articular el pensamiento para interpretar el mundo contemporáneo. No es una tarea fácil, no es una tarea especialmente fácil en España, porque conectar el liberalismo con valores tradicionales españoles ha sido siempre complicado. Estoy haciendo referencia claramente a conectar el liberalismo con catolicismo, que en algunos momentos parecían y para muchos todavía parece que son realidades de difícil conciliación. No es esa la idea de muchos historiadores. Un historiador inglés, Larry Siedentop, ha afirmado clarísimamente que la libertad y el individuo, que en definitiva es el titular del gran proyecto liberal, es posible por el cristianismo en el mundo occidental. Que el individuo sale de la gens romana y del ámbito romano de la colectividad familiar para afirmarse en un mensaje religioso como es el mensaje cristiano. Y en esa misma línea está, por ejemplo, otro historiador inglés que yo cito en mi prólogo, que es un experto estudioso de la cristiandad alto medieval, que
es Peter Brown, está en la misma línea de esa afirmación. En el caso español, en el caso contemporáneo, es conflictivo. O sea, todavía en 1884 tenemos un clérigo catalán, tenemos a Mossèn Salvà y Sardany, que escribe el liberalismo es pecado. Escribe el liberalismo es pecado cuando ya hay un papa como León XIII que ha escrito la encíclica Cum Multa, o que ha publicado la encíclica Immortale Dei, pero vamos, ese deporte de no escuchar a los papas es un deporte ampliamente practicado. Una vez que estaba tampoco los arzobispos, yo solo dije un día delante del cardenal de Sevilla, hablando de eso, los católicos, digo, se fijan, los católicos tampoco hacemos mucho caso de lo que nos dice el obispo. El pobre cardenal se despertó con esa hombre, que las jornadas las había organizado él, y ya le parecía el colmo, ¿no? Bueno, en ese mundo en el que lo que se plantea es el tema de la incorporación de los católicos a la vida política, estaba el magisterio de un León XIII, que en los años 80 del siglo XIX ya está bastante claro. Sin embargo, Salvà y Sardany está completamente al margen y es todavía capaz de publicar ese libro que tiene una triste fama y que todavía se sigue esgrimiendo. No, es que se dijo en el mundo católico que el liberalismo es pecado. Es una aventura intelectual la que Felipe José ha hecho en este libro, subrayando esta línea, pero también teniendo en cuenta los otros grandes movimientos de organización de la sociedad, como son fundamentalmente el movimiento socialista, la reflexión que también es de estirpe racionalista, que también procede del racionalismo, que es la reflexión que se hace del socialismo contemporáneo, e incluso es muy presente, lo tiene muy presente, una persona que escribe desde Barcelona y que escribe en un clima moral, moviéndonos no en el plano de partidismo político, sino en el plano de la moral social, que como es el clima nacionalista, eso lo hace especialmente valioso. No voy a cometer la grosería de tratarlo como a Raymond Carr, que no viene de fuera, viene solo de Barcelona, pero tampoco es despreciable el dato a la hora de ofrecer esta visión de la historia contemporánea de España. Bien, yo creo que no es una aventura menor en la que se ha embarcado Felipe de José con este libro. No es un libro menor, no es una aportación superficial para lectores y lectoras aburridos, que disponen de tiempo. Realmente es un excelente libro de divulgación, de explicación de lo que es la España contemporánea, pero hecho con una enorme exigencia científica y que revela pues verdaderamente un historiador de talla. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Primero doy las gracias al Colegio de Doctores y Licenciados por cedernos el local, a Manuel Mayol, una editorial, y a Octavio Ruiz Manjón. Ha dicho en la presentación que no éramos muy amigos, pero me ha hecho unos elogios que lo disimulan muy bien, ¿no? De que no tenemos un trato así. Realmente han sido día a día. elogios de buen amigo. Yo se lo agradezco mucho. Pues yo os explico muy brevemente el origen del libro. El origen del libro tiene algo que ver con lo que se hace en esta casa y en otras similares de España. Yo durante muchos años que doy cursos de profundización de historia de España a profesores de historia en el ámbito de lo que se llama escuelas de verano. Y uno de ellos fue específicamente sobre las ideas políticas en la España contemporánea. Pero bueno, en todos los que he dado ha ido surgiendo, aparte de los hechos políticos, lo que está detrás, que son las ideas, ¿no? Y fruto de esas clases, de esos cursos, elaboré un material que luego pues, me ha servido
para sintetizar este libro. También creo que tengo que referirme quizás a la persona que me metió en ese interés por la historia cultural, por la historia de las ideas, que lo ha citado antes Octavio Ruiz Manjón, y es nuestro, sí es como un amigo, Vicente Cacho, que era catedrático de Historia Contemporánea en Barcelona, donde yo lo conocí en los años 70, y luego en la Complutense, donde fuisteis colegas, ¿verdad?, durante años, hasta que falleció hace, si no recuerdo mal, 18 años. Porque me metió en este mundo de la historia de las ideas y también de reivindicación de la tradición liberal española. Los libros no son neutrales, por mucho que se diga, ¿no? Por muy objetivo que quiera uno ser, pues los autores pues tenemos nuestra manera de pensar. Y en este sentido, pues yo me reconozco hijo, de alguna manera, de la tradición liberal española, de la tradición liberal humanista y cristiana española, que tiene sus orígenes en la Escuela de Salamanca, personajes como su padre Suárez, Vitoria, Mariana, donde está ahí muy en germen, pero bastante explicitadas, algunas de las ideas que surgirán, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, entre los principales liberales de las Cortes, de las figuras más destacadas del liberalismo en las Cortes de Cádiz, pues están dos clérigos, Joaquín Lorenzo Villanueva y sobre todo Diego Muñoz Torrero, que fue presidente de las Cortes y que además fue el primero que presentó en las Cortes la defensa de la idea de soberanía nacional. Y no lo hacían estos hombres acudiendo a Locke y a Montesquieu, sino acudiendo precisamente a esa tradición que ha citado antes Octavio, de la teología de la Escuela de Salamanca. A lo largo del libro intento explicar cómo el liberalismo ha contribuido a la formación de un Estado liberal de derecho. El Estado de Derecho que ha ido surgiendo en España en 2 siglos, en gran medida es producto de los liberales españoles, con sus defectos, con sus luces, con sus sombras, con sus virtudes y con sus defectos. Es cierto que toda esa construcción tuvo muchas dificultades, unas provenientes del propio liberalismo dividido, y otras provenientes de que en España, como pocos sitios, esa construcción del Estado liberal ha tenido muchos enemigos, ya desde el primer momento, el carlismo, por ejemplo, y luego posteriormente el marxismo, el anarquismo, el socialismo revolucionario, las dictaduras del siglo XX, a la que hay que añadir también problemas sobreañadidos, como es la debilidad que en España ha tenido la socialdemocracia. En otros países europeos, la evolución del socialismo, abandonando las ideas de la revolución hacia la socialdemocracia, ha contribuido a fortalecer, a consolidar y a mejorar el Estado de Derecho, a hacerlo liberal y social. La debilidad de la socialdemocracia en España, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, hizo muy difícil algunas experiencias de transformación del Estado liberal, como fue, por ejemplo, la Segunda República. Yo intento plasmar con respeto las diversas morales sociales, las diversas ideologías que han contribuido a formar el pensamiento español. Lo hago desde mi perspectiva, otros lo harán desde otra. Pero intento, eso sí, hacerlo con respeto, intentando explicarle al lector cuáles son las ideas que defendían estas personas. En algún momento puedo añadir mi crítica, pero la distingo muy bien, intento distinguirla de la plasmación de esas ideas. Es que al lector le llegue lo que pensaban determinadas personas, determinados autores, de ideólogos que han contribuido, que han sido factor importante en la historia de las ideas en España. También, como catalán que soy, he intentado también dedicarle un apartado, más de un apartado, unas páginas, al nacionalismo español, nacionalismo periférico, el vasco y sobre todo el catalán, que probablemente conozco más, tanto por haber vivido, tanto por haber estudiado, y también porque, pues con algunos colegas míos, por ejemplo, uno de los discípulos también de Vicente Cacho, que estuvimos con él desde el principio, es Jordi Llorens, que también es catedrático de instituto, él se ha dedicado a estudiar muy a fondo el nacionalismo catalán, y
tiene libros muy interesantes sobre el nacionalismo catalán. El propio Vicente es autor de un magnífico libro que es El nacionalismo catalán como factor de modernización. Yo no sé si estabas tú en el Ateneo de Barcelona cuando se hizo un acto en recuerdo a Vicente Cacho y se presentó en el acto el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que tuvo una intervención en la que defendió y se sintió bastante identificado con la tesis del libro de Vicente Cacho, El nacionalismo catalán como factor de modernización de España. Lo que intento explicar en el libro es cómo ese nacionalismo, que fue liberal, con la Lliga, ha ido evolucionando y se ha convertido últimamente, pero en gran parte, en un populismo más, que es la etapa final del libro, ¿no? Intentar explicar los populismos, ¿eh? El populismo más próximo, que es el que quizá está ahora más en el candelero, que es el de Podemos, que intento explicar cuáles son sus raíces ideológicas, más allá incluso del posmarxismo, de la Krau, y intento demostrar que hay también una relación con Carl Schmitt, con el gran teórico del derecho alemán, Carl Schmitt, que fue muy utilizado, el decisionismo de Carl Schmitt fue utilizado justamente por los nazis. Carl Schmitt no lo fue, pero sí que fue utilizado el decisionismo, ¿no? Esta idea que acuden los populismos de que en determinadas circunstancias que ellos deciden cuándo es posible una decisión popular, al margen de las normas jurídicas establecidas, más o menos. Bien, y también lo ha citado Octavio, he procurado plasmar en el libro un tema que es clásico y que es un factor en la historia de las ideas en España, ¿no? Que es el factor del catolicismo. Se quiera o no, el problema religioso, primero de la unidad católica, luego el problema de libertad religiosa, han sido problemas que han exacerbado a veces excesivamente los ánimos y a veces han generado problemas que se podrían haber solucionado de otra manera. Pienso, por ejemplo, en la Constitución de la Segunda República, cuando los constituyentes tenían delante el informe, el proyecto de Constitución de la Comisión Jurídica Asesora, que proponía una solución a este problema muy similar a la que tiene la Constitución del 78. Y cómo aquella asamblea única, por cierto, de la República, optó por una fórmula muchísimo más radical y que acabó dividiendo a la sociedad española. Bueno, intento plasmar todo esto porque el tema religioso ha sido, por lo menos hasta la Constitución del 78, un factor fundamental. Y recogiendo también una idea que es de Vicente Cacho, y me parece muy, muy fructífera, de que en el siglo XIX fundamentalmente el problema en España no era de liberales y carlistas, a veces identificando a los liberales como no católicos y los carlistas como católicos, sino que fue un enfrentamiento entre católicos liberales y católicos carlistas, porque la gran mayoría de liberales españoles, por no decir todos, con muy pocas excepciones, eran católicos y católicos practicantes, y por supuesto los carlistas también lo eran. Bien, pues eso es un poco lo que he pretendido hacer con el libro, y ahora pues si alguno de ustedes quiere hacer alguna consideración, pues creo que tenemos algunos minutos antes de que nos cierren. Yo, en parte, por dar un poco de más de tiempo para pensar algunas preguntas, que podamos establecer un diálogo, ya que estamos casi en familia, podemos decir. Sí quería aprovechar para hacer una pregunta, precisamente sobre... Porque el primer borrador que nos llegó, si no recuerdo mal, no llegaba hasta la actualidad. Entonces sí fue una petición nuestra el tratar de llegar hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se siente un historiador al tratar también temas de actualidad? Quizá, ¿no?, a veces no tiene la perspectiva suficiente, se siente incómodo, se siente cómodo, siente que la historia es capaz también de ayudarnos a mirar el presente, etcétera. Lo digo a Felipe José, pero también a Octavio si tiene algo que opinar al respecto. Pues es que a mí me parece que la actualidad es el periodismo, eso lo hacen los periodistas, ¿no? Por lo tanto, la última parte del libro, cuando toco el tema del Estado Minotauro, lo trato con muchísimo cuidado porque, claro, es demasiado actualidad y, claro, es más como espectador, ¿no?
el tiempo pues dejará que los historiadores lo juzguen. Pero claro, el historiador es historiador, no es periodista, ¿no? No sé qué opinará Octavio. De hecho, siempre en contemporánea tenemos el reto del pasado inmediato como una posibilidad de hacer una reflexión histórica. Y realmente la reflexión histórica no es la labor periodística, eso es algo distinto. Y se puede hacer muy cerca del pasado, en momentos inmediatos. No sé, recuerdo que los que ya peinamos canas, bueno, más que peinar, no solo tenemos eso, pues jugábamos con la idea de decir, bueno, de Franco no se podrá hacer nunca la historia. Eso habrá que pasar mucho tiempo. A los 4 años, a los 5 años de muerto Franco, ya no se inundaban los libros sobre el periodo, entre otras cosas, porque aquella dictadura, como suele ocurrir muchas veces, la dictadura era tremendamente burocrática, y entonces generó muchísimos testimonios, muchísimos documentos, aunque tampoco soy ingenuo, también sé que ha habido unos documentos y un tipo de documento que ha desaparecido lamentablemente, pero por ejemplo creo que la primera reflexión y la primera presentación sobre la figura de Franco, un libro equilibrado, no extraordinariamente erudito, pues es la biografía que Juan Pablo Fuse hizo de Franco en 1985, que era un librito relativamente pequeño. Pues se podía reflexionar tranquilamente, maduramente, muy cerca del momento en que había desaparecido Franco. O sea que eso ya me convenció y me vacunó de por vida contra el miedo a hacer historia del pasado demasiado reciente. Siempre es posible una reflexión histórica honesta. Uno de los mejores libros, en mi opinión, sobre la transición lo ha escrito una periodista, es Victoria Prego. Sí, aquí adelante y después. Una pregunta para la autora que además admiro personalmente. Desde la visión histórica, ¿podríamos considerar que en nuestra joven democracia estamos ante, si se me permite la licencia, una segunda transición? Precisamente por la entrada de estos populismos, estamos ante un cambio que hará historia, eso seguro, ¿no? Pero quiero decir, ¿marcará un hito la entrada de estos populismos o es algo que se va a difuminar? ¿Han venido para quedarse o...? Eso no es de historiador ni de periodista, eso es de profeta, claro, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, que la democracia española actual es joven, pero, a ver, España es uno de los primeros estados de derecho liberales del mundo, es de los primeros. La Constitución de Cádiz es de las primeras constituciones liberales de Europa, y además, por cierto, sirvió de ejemplo para de otros países. Influyó más que la francesa de la Revolución del 91, la de Cádiz, es muy, muy influyente, ¿no? Bueno, el fenómeno de los populismos tiene que ver también con las circunstancias históricas. Los populismos han ocurrido. Los años 30 está lleno de este fenómeno del populismo, ¿no? Eso se ha venido para quedarse, no ha venido para quedarse. Yo diría que eso depende fundamentalmente de una cosa, de la fortaleza de las instituciones del Estado de Derecho. El populismo alemán nazismo, bueno, fue muy fuerte y fue capaz de derribar la República de Weimar, ¿no? Porque las instituciones alemanas no eran suficientemente fuertes. Tan débiles que Adolfo Hitler no se tomó ni la molestia de derogar la Constitución de Weimar. Nunca la llegó a derogar. Nunca. Él recurrió a una fórmula jurídica, se la enseñó Carl Schmitt, que es la ley de habilitación, que le permitía gobernar por decreto, y a base de plebiscitos continuos, que hizo bastante, el régimen alemán hizo bastantes. Eso, por ejemplo, un fenómeno similar era imposible en Estados Unidos, imposible en la Gran Bretaña, por ejemplo. ¿Por qué? O incluso Francia. Porque las instituciones políticas y jurídicas
eran muy poderosas. O sea, dependerá de la fortaleza que tenga en España el Estado de Derecho. Y, por ejemplo, el tema catalán, claro, entre las desobediencias ante del Tribunal Constitucional, dependerá de la fortaleza de la institución, de las instituciones españolas. Si son fuertes, resistirán a los populismos. Si no son fuertes, ya veremos qué pasa. Lo que no sé es qué pasará, pero creo que depende mucho de eso. Sí, a razón de lo que han explicado me ha surgido una duda que perdona mi ignorancia, pero quiero aclarar. Que quiero saber si actualmente, siglo XXI, año 2016, si seguimos en la edad contemporánea. Aquí es un catedrático de historia. Yo le digo a mis alumnos que los de historia contemporánea somos los únicos que crecemos cada día. En comparación con las otras denominaciones que hay de las especialidades. Pero su pregunta lleva muy buena intención y tiene mucho sentido de realmente si no estamos en algún momento de giro en cuanto a la percepción de la realidad social. Hace ya tiempo que hubo colegas de mi campo de investigación y del trabajo que introdujeron el concepto de historia del tiempo presente, ¿no? Los grandes maestros de crear etiquetas son los franceses siempre. O sea que esto lo inventaron ellos, la historia del tiempo presente, y ahora mismo hay incluso muchos institutos y muchos centros de investigación que ya no utilizan esa expresión de contemporánea, que es una expresión realmente casi contradictoria. ¿Cómo se puede hacer historia y ser contemporánea? Pero vamos, no quiero evadirme en puro nominalismo. Yo creo que no sería extraño pensar que las condiciones de vida han cambiado muy notablemente en los últimos años y que hay fenómenos de aceleración que quizás nos van a exigir comprender de una manera distinta muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Probablemente quizás no haya que llamarle contemporánea, quizás el término es puramente académico. Yo creo que realmente yo me refugio en ese paréntesis que hice antes, que la historia dijo ya un viejo teórico, Edward Hallett dijo que hablaba de la túnica inconsútil de Clio. A mí eso me pareció una cursilada cuando lo leí por primera vez. Vamos, a lo que apunta, lo que quiere decir es que la historia es continua, es decir, que el tejido histórico lo podemos parcelar a veces a efectos de observación, pero realmente en ese libro que acabo de publicar, pues publico un chiste malísimo, pero a veces uno ya no se resiste a contar los chistes malos, que es esa obra de teatro en la que uno le dice a su madre, dice: adiós mamá, me voy a la guerra de los 30 años. Pues, ¿quién puede saber que una guerra en la que va a durar 30 años? ¿No? Pues esa idea de las rupturas, de la percepción de cambios, nunca será decisiva, pero sí podemos sospechar, y por eso yo creo que es muy interesante su pregunta, sí podemos sospechar que estamos en un momento quizás de tensión y de generación de nuevas formas de entender las relaciones humanas y por lo tanto la experiencia humana. Buenas. Usted ha hecho mención al decisionismo, lo he escuchado, me ha parecido muy acertado, y yo le quería preguntar en esa línea sobre el decisionismo que usted observa en los populismos. Ha hablado de la clau también para explicar un poco de qué beben estos populismos, de qué autores beben. Yo me pregunto también, no sé si lo nombra en el libro, porque no lo he leído, pero creo que también es interesante el papel que pueden jugar en estos populismos la teoría que se utiliza de autores como Gramsci, por ejemplo, de la teoría de la hegemonía cultural, y cómo eso incide en nuestra sociedad de hoy en día. Es decir,
da la sensación de que estos populismos que se están insertando en España, pero que no son nuevos porque se han dado en otros países, sobre todo en Latinoamérica a inicios de este siglo, da la sensación de que esa hegemonía cultural la controlan muy bien, esa teoría la controlan muy bien desde, sobre todo en el pensamiento de la juventud, ¿no? Gente a lo mejor estudiantes como yo de historia en la universidad. Bueno, digamos que da esa sensación de que tienen una fuerza muy grande en el sector joven a través de este tipo de teorías, profundizando en teorías como la hegemonía cultural. Y cómo, bueno, mi pregunta sería cómo cree usted que se puede hacer frente a ese pensamiento que inunda bueno, todos los ámbitos en ese estilo. Es decir, creo que falta un poco quizás, más allá de apelar al Estado de Derecho, ¿no?, para frenar a lo mejor esas tentativas decisionistas, quizás haga falta más una batalla intelectual, ¿no? Dar la batalla intelectual con argumentos y no solo con la ley para frenar de esa forma a estos populismos. Entonces, quería saber su opinión, qué es lo que usted cree sobre eso. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A Gramsci lo cito entre los factores que explican Podemos y la hegemonía cultural. Vamos, incluso al final del libro, en el capítulo sobre el Estado Minotauro, cito un ejemplo de hegemonía cultural que está avanzando sin darnos cuenta, es la imposición de la ideología de género por todos los lados. Este es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Y Carl Smith es curioso que llega al mundo del populismo español a través de la mujer viuda de Lacrau, que es una belga, que se llama Mouffe, y que es la que ha escrito y ha reivindicado de nuevo la figura de Carl Smith. Y Errejón, que es el más intelectual del grupo, lo cita. Cita a Mouffe, y por tanto cita también este intento de recuperar el decisionismo frente a la teoría del derecho de Kelsen, que es la base del Estado de Derecho, ¿no? De la jerarquía normativa, de que hay una ley que depende de otra, y al final está la Constitución, y todo es un árbol y tal. Bueno, pues no. Esta es la de Kelsen, que son los dos alemanes, por cierto, y los dos enfrentados, ¿no? Claro, el retorno al decisionismo es peligroso, efectivamente, ¿no? Y tienes razón que a veces, bueno, por la hegemonía cultural, que es lo que pretendía Gramsci, es decir, no vamos a hacer la revolución en las barricadas y volver a tomar el Palacio de Invierno, sí que vamos a hacer la revolución sobre todo con las ideas. Es decir, cuando la gente sea comunista, pues tenemos un Estado comunista, ¿no? Esta es la idea fundamental de Gramsci, ¿no? Entonces, ¿a quién hemos de llevar la buena nueva de la idea del marxismo? No a los proletarios, ¿para qué? Si no les interesa. Fundamentalmente a los creadores de opinión. Vamos a por los periodistas, vamos a por los profesores, vamos a por los sacerdotes, etc. Y cuando los creadores de opinión estén empapados de la ideología, entonces caerá por su... Eso es una batalla cultural, efectivamente. Es una gran batalla cultural. Y que eso, pues claro, la ley puede hacer poco, ¿no? Tienes razón. ¿Y la escuela? ¿Qué puede hacer la escuela? Los profesores, han citado son creadores de opinión también, ¿no? Por lo tanto, pues a través de las escuelas se pueden difundir muchas ideas, pero yo creo que hoy la escuela influye menos. Influye muchísimo más la televisión, ¿sí? Y las series de televisión. O sea, por ejemplo, la televisión catalana tiene un programa que tiene muchísima audiencia, que se llama Merlí, y que es una serie basada en la vida en un instituto, profesor y alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, ahí casi prácticamente todos los programas tienen la misma temática, todos están en torno a la ideología de género, o sea, todos son problemas, o sea, esos alumnos de ese instituto no tienen más que un solo problema en la vida. Entonces, en torno al sexo está toda la serie. Ha habido críticas en la prensa de Barcelona, y no precisamente del arzobispo de Barcelona, que no gravea, ¿no? Pero incluso de personas sensatas y del mundo cultural que han dicho, bueno, incluso de gente de la enseñanza,
que, bueno, que se está transmitiendo una imagen de un grupo de jóvenes que no es tampoco real. Pero claro, lo ven muchos, y toda la idea que se traslada ahí Se multiplica. es esa. Es decir, que bueno, pero vamos, ahí el mélange no es a trois, es a todos. Ahí el profesor con los alumnos, las alumnas con los alumnos, el padre con la madre. ¿Y los planes de estudio de historia? ¿Cómo se abordan las evoluciones, los cambios de etapa, las soluciones de continuidad desde la época de la Constitución de Cádiz hasta ahora? Bueno, los currículos tienen un papel relativo. Aquí hay una persona que sabe mucho más de esto, que es Francisco López Rupert, que hasta hace poco era presidente del Consejo Escolar del Estado y sabe mucho más que yo. Yo creo que coincidirá conmigo que los currículums, bueno, tienen una relativa importancia, ¿no? A pesar de que la administración da demasiada importancia, nos ha sacudido unos currículos con un detallismo que no se había dado jamás en la historia de España, ni creo en Europa. Sí, recordará que yo presenté en el Consejo algunos ejemplos de currículums de otros países. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un currículum de un país muy flexible, que es el Reino Unido, y el francés, que es el país más centralista. No tiene nada que ver. Aquí nos pusieron unos currículums que afortunadamente van a desaparecer, supongo que los conocerás por aquí en el colegio licenciado, de un detallismo excesivo. Es decir, yo casi estaba como estándar, no es así, lo que voy a decir es una broma, pero casi, decir, de qué número de zapato calzaba Alfonso XIII. O sea, la cosa iba por ahí. Y respecto a la filosofía que va detrás, pues te voy a dar la carga ideológica. Te voy a decir una cosa, mira. En el currículum de primero de bachillerato, el 11, es el primero en toda la historia de la educación española que se obliga a los profesores a introducir filósofos. Eso en la asignatura Historia de la Filosofía sí que era. Pero en la introducción a la filosofía no. En la introducción había unos temas, bueno, y el profesor tenía un cierto margen, ¿no? Entonces, la primera vez que se introducen autores, filósofos obligatorios. Y uno de ellos es este filósofo inglés, que ahora no recuerdo el nombre, Dawkins, que es el gran teórico actual del ateísmo. O sea, Dawkins es lectura obligatoria, primero de bachillerato, el 11. Bueno, afortunadamente no lo va a ser. Y además yo creo que en el dictamen del Consejo Escolar del Estado se pidió al Ministerio que no se pusieran autores. Y el Ministerio no hizo ningún caso, como era por otro lado habitual en los dictámenes que hacíamos, ¿no? Una pregunta más cambiando un poco de tercio. ¿En qué sentido se puede decir que Spain is different? O sea, por decir así, en este recorrido que haces de 2 siglos, ¿en qué medida se puede decir que puede haber unas características peculiares o particulares dentro de las ideas políticas en España en comparación con el entorno europeo? ¿O somos un país muy homologable a otros? ¿O tú piensas que hay realmente como puntos donde ha habido una experiencia política y de elaboración de ideas distintas a la de otros países? Bueno, pues entender un poco, porque bueno, la tentación siempre es pensar, bueno, en realidad nosotros no hemos sido muy distintos en estos 2 siglos que otros países, con más adelanto, con más atraso en la evolución de ciertas ideas, pero bueno, es un poco plantear en qué medida pues, tú piensas que a lo mejor hay una idiosincrasia particular respecto de ciertas ideas políticas respecto de otros países de nuestro entorno. Luego también, como será que dice la opinión Octavio, a mí me parece que no es tan diferente, o sea que no, excepto quizás en un par de cuestiones. Una, en que en España es el único país de la Europa occidental que tiene muchísimo papel el anarquismo, el antisistema. Y yo sostengo la tesis que uno de los problemas por la que no terminó de asentarse el Estado liberal en España y no consiguió asimilar a más capas sociales, porque una parte muy importante de esa sociedad no quería el sistema, es que no quería entrar en él. Los obreros ingleses, los laboristas ingleses entraron en el sistema inglés sin problemas. Y MacDonald fue primer ministro el año 26, si no recuerdo mal, incluso antes, me parece, ¿no? Y era socialista.
por cierto, muy admirado por Lalo Caballero entonces, en aquel momento, ¿no? Pero claro, aquí eso sí que es un factor determinante, en mi opinión, que hay una parte importante de la sociedad que no quiere entrar en el sistema, no quiere jugar. Y otro factor, también creo que explica bastantes cosas, es también en que el socialismo español tardó mucho en hacerse socialdemócrata. Es decir, que todavía en los años 30, Lalo Caballero es el Lenin español. Y antes de octubre del 34, antes, no después, antes, ya Lalo Caballero en ese verano ya hace una soflama a favor de la revolución. Y a decir que, bueno, el gobierno, la república es un paso, en fin, es una etapa hasta llegar a la sociedad socialista, ¿no? Y la creación de los años 30 de las alianzas obreras, que eran los soviets en España. Las alianzas obreras, el equivalente a los soviets. Entonces yo creo que eso sí, hay una parte muy importante de la sociedad española que no quiere entrar en el sistema democrático, liberal. ¿Sí, Octavio? Este es un tema de plenamente opinión. contigo. Solamente quiero dar un dato, porque para muchas personas es un dato histórico y no lo vivieron, yo sí. El Space Indifferent tiene certificado de nacimiento, es 1964, 25 años de paz, la campaña de publicidad realizada por el Ministerio de Información y Turismo, subrayando con unos preciosísimos carteles, eso sí, esa campaña. O sea que había una intención muy fuerte dentro del Spain is Different. Los historiadores normalmente nos hemos movido más bien en la línea de la normalidad de la situación española en el contexto que nos correspondía, que era el contexto europeo, en las lenguas de ciencia y de cultura que nos correspondían, que era fundamentalmente siempre el francés. O sea, esta inversión que se ha producido ahora es muy reciente. La última vez que estuve en tribunales de selectividad, había 3.000 matriculados en la Complutense y solo 30 matriculados en francés. Pues me parecía una cosa espeluznante incluso para entendernos a nosotros mismos en el pasado. Hemos manejado el francés, con más dificultad el alemán, el inglés. Ese es nuestro mundo normal, el que en España, la experiencia española no ocupa un papel central, pero nos hemos movido normalmente siempre, con gran normalidad. Spain is Different, no hay que olvidar cuándo nació. A lo mejor a alguien se lo había ocurrido antes, pero los carteles masivamente se pusieron en un momento dado. Bueno, habida cuenta que con ocasión de este libro, con toda seguridad has tenido la oportunidad de volver a los fundamentos y hacer un análisis del flujo de la historia en este periodo al que se refiere el libro. Yo quisiera hacer una combinación entre, bueno, digamos, el planteamiento del libro con algo que acabas de citar hace poco en tu intervención y que es bastante desconcertante. Cuando uno compara lo que se llama ahora los currículos, ¿verdad? Entonces los programas de la última ley de la dictadura en materia educativa, que fue la ley del 70, la Ley General de Educación, con las normas equivalentes de leyes posteriores, se encuentra con la percepción de que las leyes franquistas en el fondo eran mucho más liberales, porque eran menos ordenancistas, porque apostaban por el profesionalismo del profesorado que tendría que interpretar las orientaciones generales. Yo quiero recordar que en la ordenación académica, los reales decretos de la ley del 70, las orientaciones metodológicas eran 2 párrafos como mucho.
y los programas eran sucintos, de tal manera que los anexos a los reales decretos pues podían ocupar por asignatura un par de páginas. Ahora los anexos a los currículos se miden por palmos. Nosotros, ya que lo ha citado Felipe, pues la documentación del Consejo, de los anexos, bueno, pues ocupaba 1 metro o algo por el estilo. Bien, la pregunta, dicho esto, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Tú consideras que este fenómeno de retroceso desde el punto de vista de la concepción liberal de la enseñanza es un epifenómeno de un movimiento, de un flujo histórico más fundamental? ¿Crees que hay alguna relación entre el uno y otro? ¿Son dos fenómenos independientes? ¿O incluso es el supuesto epifenómeno el que finalmente incidirá en el flujo fundamental de la historia? Buena pregunta. Bueno, yo tengo que decir, como liberal, que el liberalismo está efectivamente de capa caída. Es decir, la tendencia al intervencionismo es que es asombrosa. Estamos viendo continuamente que están saliendo normas de las administraciones sobre las cosas más, incluso de la vida cotidiana de los ciudadanos. Se introducen en todo, ¿no? Es decir, bueno, ya no digamos sobre el tabaco, se fuera aquí o allá, pero vas viendo, pues el otro día vi que no sé quién pedía de que los colegios no llevaran faldas, que llevaran pantalones, que si... Bueno, en Cataluña está legislado cómo has de poner el cartel de tu negocio en la calle. Claro, eso es insólito. ¿En qué país de Europa hay una ley que dice que has de poner el cartel en determinada lengua? O sea, que es poner en sánscrito, nadie te lo va a prohibir en ningún país donde haya libertad. Efectivamente, yo creo que tienes razón. Hay una tendencia al intervencionismo y al estatismo. Al estatismo, o sea, que el Estado lo tiene que resolver todo, el Estado tiene que hacer todo. Claro, los liberales creemos en las personas y en la sociedad. Y la educación se ha visto claramente. El ejemplo que has puesto, la ley de 70, si no recuerdo mal, me corriges, decía explícitamente que el Estado se negaba a imponer ninguna doctrina pedagógica. Lo decía la ley pedagógica. Es verdad que luego se introducía en el currículum la formación del espíritu nacional, pero bueno, aquello era un... La ley lo dice. En cambio, la LOCSE, la famosa ley socialista, si no recuerdo mal, lo corriges, expresamente, en veces el preámbulo, dice que hay que seguir el constructivismo, te guste o no te guste. ¿No? Luego está el tema también de, si quieren, para tocar un tema muy controvertido, es el de la que aquí en España es el gran problema de la educación. Bueno, ¿qué pasa con la educación, los conflictos? Entonces siempre sale, el gran problema de la educación en España es la enseñanza de la religión. ¿Ah? Eso en ningún país de Europa es un problema, en absolutamente ninguno. ¿Y cómo lo han resuelto? Desde una perspectiva liberal. Oiga, usted quiere, ahí la tiene. No la quiere, no está. Porque el Estado la escuela que no ofrece religión al que la quiere no es confesional, por eso no es confesional. O sea, si es confesional o va a ser confesional la escuela cuando se apliquen las leyes que se han aprobado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Cataluña o en Galicia, y no digamos en Andalucía, sobre que bajo el título de leyes en defensa de los derechos de los gays, lesbianas y tal, que está muy bien, y que si hay niños o niñas, que hay que, por supuesto, esto, pero que lo que te obligan a las escuelas a enseñar una determinada manera de entender esto. Y si yo la entiendo de otra manera, por supuesto todos vamos a respetar todas las situaciones, por supuesto. Ahora, pero si yo opino de otra manera a la que usted me impone, ¿qué? Eso no es confesional, eso no es una escuela confesional. ¿Eso respeta la libertad de cátedra? Imagínate que fuera al revés, que se impusiera... Pues tiene razón, yo creo que tiene razón.
hay un problema de que el liberalismo está... Además, se utiliza como insulto. Un insulto es... Tú eres un neoliberal, ¿verdad? Es un insulto. Continuamente está en boca, eres un neoliberal. Y cuando dice que eres neoliberal, pues ya. ¿Verdad? En cambio, yo soy de izquierdas. Bueno, pues es magnífico, ¿no? El neoliberal es triste, sí. Bueno, los liberales hemos de seguir siendo liberales, ¿no? Y defender que los que no sean liberales lo sigan siendo. Y puedan opinar como quieran, pero que nadie imponga su ideología a nadie. Esta es la esencia del liberalismo. No sé si estamos pasándonos. Aurora. No. El alumno. Quizá una última. Sí. Bueno, El alumno que es nuestro becario ahora mismo, sí. ¿eh? Ah, Dense cuenta de la importancia que tiene el Colegio de Licenciados con este tipo de personas como becarios. Muchas gracias. Bueno, yo quería incidir un poco en lo último que has dicho y respondiendo a la pregunta, ¿no?, sobre esos prejuicios que actualmente se tienen contra el liberalismo y sobre todo en España, ¿no?, que parece que se tiene que pedir perdón por ser liberal, pero sobre todo yo creo que lo interesante es analizar cómo hemos llegado hasta eso, es decir, cómo se ha llegado a defenestrar tanto y qué se ha hecho mal para que, bueno, esa idea de que el liberalismo como un insulto, o el neoliberalismo como un insulto, cómo ha llegado a penetrar de esa forma tan importante, ¿no? Y yo creo que ahí también debe estar un poco la respuesta o sea, la respuesta a esto también tiene que ser un poco la solución. Es decir, yo creo que se les ha dejado un poco el terreno abonado para que inculquen esa idea y no se les ha hecho frente desde un punto de vista intelectual. Quizás el liberalismo en España, a veces cuando se analizan los partidos liberales en España, ¿no?, o los que dicen ser liberales, se nota mucho que son partidos eminentemente prácticos y que dejan la teoría a lo mejor a un segundo plano. No se esfuerzan por luchar en ese ámbito, ¿no?, en ese ámbito de las ideas, de los valores, de las percepciones, sino que se les observa como partidos prácticos, ¿no?, y sus principales líderes políticos son gente más bien práctica, no es gente que venga como por ejemplo de Podemos del ámbito universitario, del ámbito docente, ¿no?, del mundo de las ideas, y yo creo que eso se nota y que es muy negativo, porque evidentemente, claro, formaciones como Podemos, con sus principales líderes, Iglesias, Errejón, Monedero, son gente que maneja muy bien todo esto, el mundo de las ideas, el mundo intelectual, y quizás, por ejemplo, los dos partidos nuevos, ¿no?, si analizamos la entrada de los dos partidos nuevos, uno como Podemos, otro como Ciudadanos, quizás Ciudadanos sea esa reacción liberal a Podemos, pero quizás lo que le falte, no sé si está de acuerdo, es esa lucha en el ámbito ideológico e intelectual, quizás. totalmente de acuerdo. Y en eso estamos. Lo que pasa es que estamos en minoría, ¿no? Pero mira, te voy a poner un último ejemplo. Lo que decía antes. Una eurodiputada francesa acaba de ser condenada hace poco a pagar una multa bastante elevada, ahora no recuerdo, pero bastantes miles de euros, ¿no?, porque en un programa de radio dijo que ella, por supuesto, que respetaba a los homosexuales, de otra manera, tal, pero entonces citó una crítica a la homosexualidad sacada de la Biblia, una frase bíblica un poco dura, es verdad. Entonces ha sido condenada en varias instancias y al final hasta el Tribunal Supremo francés, porque esta afirmación que ha hecho es considerada que fomenta el odio. Ahora, tú puedes insultar a lo mejor a un católico, y eso será libertad de expresión para un tribunal español, por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso es hace poco, no me acuerdo del nombre de la eurodiputada, ha sido ministra además, fue ministra de la Vivienda en gobierno anterior, no es cualquiera. Muy bien, muchísimas gracias. Terminamos yo creo aquí. No sé si después hay también un momento para que el autor pueda firmar algún libro y seguir dialogando ya de pasillo. Simplemente agradecer, por supuesto, en primer lugar al Colegio de Doctores y Licenciados su acogida. Evidentemente a Octavio Ruiz Manjón y a Felipe José de Vicente por
por su exposición y por su presencia hoy, y evidentemente, en último lugar, pero en primero de todos, a todos ustedes por su presencia y también por su participación. Yo creo que el diálogo ha sido especialmente fructífero. Y nada más. Buenas noches.